En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Natalia Aranguis y, como ha sido habitual en los últimos 3 años, tengo el agrado de conducir Chile Público durante las vacaciones de nuestro querido Jorge Pomar. Desde mi perspectiva como economista y panelista de este espacio, los acompañaré estas 2 semanas para analizar la realidad nacional con rigor y cercanía. Hoy profundizaremos en temas relevantes en la agenda tecnológica y microeconómica del país. Los invito a sumarse a esta jornada de análisis sobrio y necesario para comprender los desafíos de nuestra administración pública. Soy Natalia Aranguis y ya comienza Chile Público. Bueno, como todas las semanas, seguimos con nuestra dosis de inteligencia artificial, con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Por eso, siempre estamos con Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp, quien fue ex subsecretario general de gobierno, es máster en innovación de la Universidad Católica y máster en inteligencia artificial de la Politécnica de Cataluña. También nos acompaña Guillermo Buchat, ¿lo dije bien? Buchat, profesor de inteligencia artificial de la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerFinder.ai y de buscadores semánticos con inteligencia artificial para empresas. ¿Cómo están, Eugenio y Guillermo? Un gusto entrevistarlos. Acompañarlos, bien, mejor dicho. Todo bien por acá. Feliz de estar otra semana más. Fantástico. Sí, estamos remotos el día de hoy. A veces nos toca estar ahí en la radio, que siempre es un agrado, pero bueno, el día de hoy estamos repartidos por Chile, así es que estamos atendiendo el programa. Oye, mi apellido está bien pronunciado, no está bien pronunciado, pero se perdona porque la verdad la pronunciación real no la conoce nadie y da lo mismo. Es francés, ¿no? Sí. Es de Bichot. hecho, tiene un sonido que en español no tenemos. Entonces, Como Bichot, algo así, nomás. ¿no? Es Bouchard. Y sin la T final y con una A, E, O al principio. Y yo no estudié la Alianza Francesa, así que ni una posibilidad que pueda pronunciar tu apellido. No te preocupes. Ya, entonces, por favor, ustedes son los dueños y señores de este espacio. Yo voy a interrumpirlos con algunas preguntas y así. Excelente. Oye, mira, queremos comenzar con una notición dentro de este mundillo de la inteligencia artificial que tiene que ver con un fenómeno viral que hubo, yo te diría, hace como 3-4 semanas atrás, que se llamaba OpenClaw. No sé si lo has escuchado, lo comentamos en algún momento en un episodio de este programa hace como 2 semanas atrás. Un fenómeno viral fue un programador solitario, alemán residente en Estados Unidos, que creó un repositorio de GitHub, que son este sitio web para desarrolladores, que fue el repositorio que ha tenido la mayor cantidad de likes y de estrellas de toda la historia de GitHub. Y el tipo lo que creó es una aplicación que es un agente, ¿ya? Con inteligencia artificial, es una pequeña aplicación, pero la diferencia con toda la moda de las aplicaciones agénticas es que este agente vive como un proceso que está vivo 24/7 en tu computador de manera local. Entonces es un proyecto open source que tú lo puedes descargar en tu computador e instalarlo. Y además tú le puedes dar acceso a todo lo que tú quieras dentro de tu propio computador, ¿sí? Y además a una aplicación de mensajería como puede ser Telegram, como puede ser WhatsApp o cualquier otra. ¿Para qué? Para que tú después vienes y le hablas por WhatsApp a ti mismo, a tu propio bot, y le pides cosas y tu bot es capaz de hacer a la distancia, es capaz de hacer cosas en tu computador. Entonces tú le puedes decir en cualquier momento a tu bot, oye, me compráis un pasaje para viajar a no sé dónde, y el bot está en tu computador, tiene tu navegador, se mete, compra las cosas, te las manda a tu mail, a tu propio mail, te agenda cosas en tu agenda, tiene acceso a todos tus archivos, sabe todo de tu computador y está siempre disponible para ayudarte en una aplicación de mensajería que es la que tú decidas, para que tú le puedas hablar en lenguaje natural cuando tú quieras, ¿ya? Esto se llama OpenClaw, lo comentamos hace unos episodios, y la gran noticia del día de hoy es que este fenómeno, que lleva no más de un mes, desde que se viralizó más o menos, como un mes y medio, el creador de este proyecto se llama Peter Steinberg, fue anunciado como una nueva incorporación en la empresa OpenAI, que son los creadores de ChatGPT,
no sé cuánto le habrán pagado, no sé cuál será el acuerdo, no está publicado en ni una parte, pero el tipo dijo que, ¿sabes qué? Llamó la atención de todas las grandes empresas del mundo y todos quisieron como reclutarlo para que trajera este OpenClaw adentro de sus empresas y fue incorporado a OpenAI. Es interesante porque OpenAI declaró abiertamente que quiere dejar OpenClaw como un proyecto de código abierto. Es decir, cualquier persona de manera gratuita puede descargar este proyecto, instalarlo en su computador y correr en la gente que hace cualquier cosa por ti en cualquier momento 24/7 de manera totalmente gratuita, sin costo. ¿Ya? Entonces es notable. Obviamente hay un costo asociado al uso de ciertos modelos de inteligencia artificial que el mismo agente usa, pero el proyecto en sí no tiene costo. Entonces es un temazo, sobre todo después de todas las críticas que recibió OpenAI por ser muy cerrado con su negocio, cuando en principio eran una empresa sin fines de lucro y toda una cosa así. Ya se están echando para atrás, pero en este caso con el proyecto OpenClaw lo quieren dejar como código abierto para siempre y van a dejar a Peter Steinberg como el director de todo el brazo de código abierto de OpenAI. Así que es muy interesante y yo creo que esto abre las puertas para desarrollos muy, muy potentes dentro de OpenAI en toda esta lógica de las aplicaciones agénticas que son de código abierto. Eugenio, por favor. Sí, ahí hay varias cosas bien interesantes. La primera es que yo intuyo que OpenClaw no se construyó con OpenAI, se construyó con Cloud. Entonces, es bien interesante que esta persona construye esta solución, una solución que es bien revolucionaria, porque al final la gente se volvió loca en enero y febrero con este tema. Reafirma lo que siempre decimos, que no hay nada inventado. O sea, en 2 semanas más pueden salir con otra cosa igual de sorprendente que nadie había pensado, que nadie había ejecutado bien, y puede ser también súper revolucionario. Entonces es bien interesante que él saca esta solución, la deja open source, y termina yéndose a OpenAI, que justo este par de meses ha estado como en alerta roja, así como un poco quedándose atrás. Hablan de 1.000 millones, eso es lo que escuché, no lo tengo confirmado, pero hablan de que es la primera vez que se ponen sobre la mesa 1.000 millones por una empresa que en la práctica es una sola persona, porque es así, súper interesante. Y lo más interesante de todo está en ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a aportar esta nueva visión de agentes mucho más autónomos, mucho más dedicados al día a día en la visión que tiene hoy día OpenAI, que de repente estaba un poco dirigida, como bien decías tú, Guille, mucho más a privatizarse, viendo cómo iba a haber los temas de publicidad, o sea, cómo se van a mezclar esos dos caminos. Me parece bien, me parece que le va a aportar harto a esta empresa que al final es la empresa de punta, es la que partió y es la que debería también seguir teniendo un protagonismo bien grande, así que va a ser interesante ver qué nuevas ideas él pone ahí sobre la mesa y qué cosas toma OpenAI y nos va sorprendiendo. Oye, no estaba al tanto de los 1.000 millones, ¿eh? Interesante el dato. De hecho, es heavy pensar que son 1.000 millones por un proyecto, por un código que escribió un tipo a las 5 de la mañana en su casa y que no tiene clientes, no tiene ventas, no tiene facturación de nada, es solamente un pedazo de código escrito a las 5 de la mañana y que alguien quiera pagar 1.000 millones por eso es realmente increíble, pero se traduce en el impacto que esto tiene al final. No sé, desde una perspectiva financiera, eso se llama burbuja aquí y en Japón, pero estoy pensando solamente en términos financieros y económicos. Sí. No, todos los montos que nosotros hemos hablado en este programa en los últimos meses, los montos que están saliendo a la mesa en todo este tipo de transacciones y en estas inversiones conjuntas y joint ventures y cosas, son como que uno se malacostumbra a los montos, porque tú escuchás ya 100.000 millones de dólares y suena como que es poco para esta gente, pero resulta que es una cantidad de plata demasiado brutal. El otro día hacíamos la comparación con el presupuesto público total de Chile. O sea, el presupuesto de todo el sistema público de Chile, 1 millón de personas que trabajan en el sistema público y toda la infraestructura pública de Chile son 90.000 millones de dólares. Y resulta que ahora recién OpenAI y Nvidia se juntaron en una mesa a jugar póker y apuestan 100.000 millones de dólares de inversión en 3 años para poder desarrollar data centers. Y es un Chile completo, es impresionante.
Entonces, como que nos malacostumbran a los montos esto. Sí, yo creo que nos malacostumbran a los montos y la verdad es que a este espejismo financiero que significan los recursos que se están destinando para esto. De hecho, bueno, yo creo que después vas a tocar el tema de Gemini 3 de Google por el ranking de arena, del ranking de arena, y ahí, bueno, ahí podemos hablar del bono de Alphabet, que a mí me parece muy interesante ese tema. Oye, pero ahí hay que aportar también con números, Guille. Si uno lo piensa, lo que esta herramienta hizo, se demoró 3 meses en desarrollarla y probarla. Si uno ve solo las descargas de gente que ha habilitado su canal por Telegram, son alrededor de 6 millones de personas. 6 millones de bots que se han ido en el fondo habilitando. En el fondo esta es la lucha por lograr, las personas probablemente van a pagar una solución de IA más pro. Dentro de, como uno paga Netflix, ¿cierto? Debería llegar a pagar una de estas soluciones más pro. Pero todavía está la batalla de entender cuál va a ser eso. Pero si uno, por ejemplo, ve que las líneas más pro de OpenAI y de Cloud también, Anthropic, son alrededor de $200. Entonces, si de esos 6 millones de personas captaras por esos $200 a todos, ya son más de $1.000 millones. Claro. Ya son más. Y eso son suscripciones mensuales. Entonces, hay algo también detrás de... Está bien, todavía no todos están gastando en esto, pero en algún momento sí va a ser la norma. Yo creo que la norma va a ser que uno invierta en tener uno de estos buenos asistentes. El problema es que todavía no se sabe cuál va a ser la tecnología dominante, cuál va a ser esa que nos va a decir, oye, esta es en el fondo la Coca-Cola y el resto son sucedáneos, ¿no? Y esa es la batalla que se está dando. La gracia es que en el caso de esta creación es súper innovadora. Entonces, ¿cuánto va a aportar esa innovación a OpenAI para poder ayudarle a ganar esta batalla? Es lo interesante. Yo tiendo a pensar que los recursos están, mirándolo ya a nivel mundial, global, pensando en lo que se viene, están. Pero claro, hay de repente otras compras que uno dice, oye, pero se gastaron $500 millones en una cuestión que no tiene pie ni cabeza, y efectivamente uno dice, oye, claro que hay características de burbuja. Estamos teniendo como problemas de audio con tu conexión. Una carrera por invertir en estos temas independiente de lo que sea. Oye, ya que lo mencionaron, los rankings se están moviendo, porque existe este sitio que lo hemos comentado también en este programa en otras ocasiones, que se llama arena.ai. Cambió el URL hace como un mes atrás. Y arena.ai es un sitio en el que tú puedes evaluar de manera ciega 2 modelos que te los ponen a hacer la misma tarea, ¿sí? De manera que se va generando lo que se llama un ranking Elo, que es como el ajedrez. Es un sistema de ranqueo como el del ajedrez que ponen duelos ciegos, en el cual tú votas cuál es la respuesta que te gusta más. Millones de usuarios votan todo el tiempo. Y en este sitio está súper en vivo el ranking de cómo se van moviendo los distintos modelos que van apareciendo. Resulta que llevábamos algo así como 3 meses, más o menos, desde que salió el modelo Gemini 3 Pro de Google, que dominaba todas las grandes categorías de esta competencia, la generación de texto, la generación de imágenes con el Nano Banana que está incorporado dentro del Gemini 3, la generación de video con el modelo Veo 3.1 que también está incorporado dentro del Gemini 3. Todos esos campos los dominaba Google desde hace como 2 o 3 meses cuando aparecieron estos modelos. Y resulta que ahora en los últimos días, apareció un nuevo modelo de esta empresa que se llama Claude, Anthropic, en realidad. Claude es su modelo, se llama el Opus 4.6, y rápidamente Opus 4.6 desplazó a Google del primer lugar en texto y código, que son como las 2 categorías más importantes, y también desplazó al nuevo ChatGPT Image 1.5 de OpenAI como el mejor creando y editando imágenes. Yo todavía estoy pegado en que Nano Banana Pro de Gemini es extraordinario, pero resulta que ya va tercero en el ranking, porque entre medio salió la imagen de ChatGPT y ahora salió el nuevo salieron los nuevos Claude Opus, que son extraordinarios. Y además, te cuento, hace horas salió un nuevo Grok. Grok es el modelo de Elon Musk. Salió hace poquito, recién, el modelo Grok 4.2. Y además, oye, esto ya parece chiste, un modelo de video. No sé si han visto, ahora en internet se están viralizando unos videos como trailers de películas en que aparece Tom Cruise con
con Keanu Reeves sí, peleando así como si fueran como artes marciales, no sé si lo han visto. Un final alternativo al Señor de los Anillos, donde Frodo pero con había los una actores, isla con tirada. todos los rostros carepalos, así, sin un tema de derechos de autor, nada, así como súper con los rostros reales. No, Ese modelo se llama el SeedDance, que lo produce la empresa que fabrica TikTok, una empresa china que se llama ByteDance. Ellos fabricaron este modelo y el modelo la está rompiendo porque tiene una calidad extraordinariamente buena, pero además no tiene ni un tapujo en mostrar cosas con copyright, con derechos de autor. Y les da lo mismo. Entonces ya tienen como esta semana hubo como 3 demandas de Disney y de Paramount que le metieron demanda porque están violando derechos de autor y derechos de copyright, ¿ya? Por todo el material que se está fabricando. Y como es un modelo que depende un poco más de esta empresa china, media oculta, media que el gobierno es el accionista, entonces nadie como que sabe mucho cómo manejar esta cosa, los tipos no pescan las demandas y tienen su modelo sacando estos videos a todo dar y son de calidad extraordinaria. Entonces están apareciendo unas cosas, o sea, realmente hoy día, yo vi uno hoy día que me dejó, dije, de aquí a 2 años vamos a tener una película ganadora del Oscar, hecha por un tipo en Rumania, con un computador y nada más, que le costó $100. Y van a hacer películas nivel Oscar, ¿sí? Esa es la sensación que da después de ver todo lo que está apareciendo ahora con este modelo, el SeedDance. No sé si le ha tocado ver estos videos, son realmente increíbles. sí, vi el video. De hecho, el que hizo el video del Señor de los Anillos claramente no se leyó el libro porque su forma de hacer la película era totalmente absurda si nosotros seguíamos, digamos, Claro, la línea de lo que fantasía. había hecho Tolkien. Pero sobre el tema que tú tocabas de esta pelea de gigantes, de titanes, es donde Alphabet, que es, digamos, la matriz de Google, emitió este bono como parte del paquete global de deuda de aproximadamente 32.000 millones de dólares. Estamos hablando de unas cifras, como ustedes bien decían, realmente impresionantes. Lo que a mí me llamó la atención de este bono es que se emitió a 100 años. ¿Qué significa emitir a 100 años? 100 años ni siquiera es largo plazo. En 100 años vamos a estar absolutamente todos muertos. Entonces, la apuesta es que el mercado sí piensa de que Google, o sea, Alphabet, va a ser líder de aquí por durante los próximos 100 años. Algo que yo no creo, la verdad. O sea, a menos que sea la Coca-Cola, no lo creo. Lo mismo le pasó a Motorola, es que fue... especulación pura finalmente, porque es para tratar de vender el papel después. Po. Por supuesto, es solamente especulación. Ahora, si el bono sale con un buen spread y puedo ganar plata, yo feliz lo compro y lo vendo, pero claramente no es un buy and hold para un bono. Lo que sí también me llamó la atención, que quería como contarte un poco de la burbuja que se está viendo en términos financieros con respecto a la inteligencia artificial y algunas tecnológicas, es que este bono, el spread por sobre un bono soberano a 100 años, imaginemos Inglaterra, fue solamente 120 puntos base. Entonces eso quiere decir que el mercado piensa que Google es poquitín menos que un país desarrollado. Entonces la verdad es que es para el sector financiero, para el mercado de capitales, es una señal tremendamente preocupante pensando en futuras burbujas en la valorización de los activos relacionados a inteligencia artificial. Solamente eso quiere decir, por favor, no los molesto más, sigan con... Oye, no, es increíble y es un temazo el que estás diciendo, porque también pasa que Google hace poco anunció sus resultados del último trimestre y superaron todas las expectativas y los tipos por primera vez superaron los 100.000 millones de dólares de revenue en un trimestre, en un cuarto. Que son también unas cifras que uno desde acá, desde Chile, en nuestra humilde posición, son realmente estratosféricas, pero que para ellos pareciera como que las dicen con tanta facilidad que da angustia. Pero claro, tener un revenue de 100.000 millones de dólares en un trimestre es una cifra realmente estratosférica. O sea, estos tipos facturan más que el PIB completo de nuestro país al año. ¿Te fijas? Entonces, claro, con ese nivel de ingresos, también uno como que más o menos dice, ¿sabes? Que en verdad esta cosa tiene mucho valor porque hay una cantidad de ingresos tan gigante que se genera y más encima con rentabilidad y con buenos dividendos a los accionistas y todo, que uno dice, oye, pucha, como que más o menos se justifica esto que parece tan absurdo.
Ojo, porque... tiene algo, claro, tiene algo de asidero también, ¿no? Como que algo hay. Claro, lo que pasa bueno, es ahí que... podemos discutir la matemática, no sé, pero... Más claro. que la matemática, ese es un problema que está muy de moda con el tema de las startups también, donde se mide las startups por el nivel de ingreso y no por el nivel de utilidades. Entonces, muy distinto es el crecimiento en ventas, donde yo puedo haber puesto una plata absurda en marketing, entonces y aumenté mis ventas, pero la verdad es que mis márgenes son... realmente chico, que es lo que vemos en algunas startups donde realmente jamás han tenido números azules en la última cifra. Entonces, o sea, en la última línea. Entonces, eso es un poquito, yo diría que hay que entrar a mirar primero cuál es la rentabilidad de los activos, cuál es realmente la última línea, los dividendos que tiene cada uno de los de estas compañías. Por ejemplo, si nosotros los comparamos con empresas que son del sector real, me refiero una Volkswagen, una Coca-Cola, ¿me entiendes? Cosas que son fuera, digamos, del ámbito tecnológico. Oye, ¿sabes tú en cuánto está el margen neto de Alphabet después de todo? El neto final, la última línea, está en 32,8%. Post emisión o antes de la emisión. O sea, tú estás dando la cantidad de... financiero antes de la emisión de bono de ahora, digamos. Ah, ya. Sí, el margen como que manejan ellos del último trimestre del 2025 fue 32,8% de margen neto de última línea. No EBITDA, digamos, sino que como margen última línea 32%. Entonces también... Y sobre una cantidad de revenue, con una cantidad de ingresos que es tan grande que, claro, la cantidad de dólares que tienen esos tipos en caja es una cosa realmente absurda. Entonces, como que para estos países como nosotros, es casi una cachetada así al orgullo, porque como que es como para compararnos con algo así, es insólito. Son más grandes que muchos países. Sí, ciertamente. Entonces, Google es más grande que muchísimos países, sí. Así es. Sigamos, nos quedan 4 minutos de programa. O sea, de este bloque. Oye, vamos a ir con una noticia, ya que estamos comentando este tema de los rankings, todos los lanzamientos. Esta noticia no es tanto de inteligencia artificial a secas. Fíjate que el famoso magnate Elon Musk, que ya nos tiene acostumbrados a noticias frecuentes en el mundo de la tecnología, este tipo, por cierto, entre paréntesis, está en este momento con una valorización de su patrimonio cercano al $1 trillón americanos. O sea, está en 750 billones en la última estimación, que es como el triple que el segundo lugar, ¿sí? Que creo que es el de Google. Y Elon Musk tiene una de su portafolio de empresas que ha fundado, se llama Neuralink. Neuralink es esta empresa que fabrica chips para que tú los conectas al cerebro y tú puedas leer la actividad cerebral, la actividad neuronal, ¿cierto? Con la electricidad que generan tus neuronas se puede leer todo el mapa eléctrico de tu cerebro y este chip es capaz de identificar en qué estás pensando. Es capaz un poco de leer tu mente. Entonces, la gracia de este chip es que tú con tu mente puedes pensar instrucciones para un robot o para un computador y manejar ese computador o ese robot con tu mente sin tener que hacer ni una instrucción ni de voz, ni de mando, ni de mano, sino que simplemente es un chip que tiene una interfaz directa computador-cerebro, ¿sí? El objetivo de esto, obviamente, es, en un principio, el propósito de esto era ayudar, por ejemplo, a personas que tienen esclerosis o parálisis muy severa. Así surgieron los primeros clientes como pacientes, llamémosle pacientes, los primeros pacientes beta de este producto. Ya han habido un par de casos exitosos de tipos que están totalmente paralizados, así tipo Stephen Hawking, que no pueden hablar ni moverse ni hacer nada, que les implantaron el chip de Neuralink y han logrado manejar computadores con su mente y manejar drones voladores que hacen cosas. Entonces el tipo quiere tomar un líquido y manda al dron a la cocina, el dron le trae el líquido en una bebida con su pajita, digamos, y se lo trae y él es capaz de beber de manera totalmente autónoma, estando inmovilizado por completo solamente con su mente. Una maravilla. Es increíble, este proyecto lleva varios años, no ha visto tanto avance tan meteórico como todo el mundo de la inteligencia artificial, pero aquí viene todo el potencial de lo que puede pasar, siendo que Elon Musk tiene su empresa de inteligencia artificial que se llama xAI, que ahora le pertenece a SpaceX, hubo una fusión, y cómo van a complementar estas dos tecnologías. Hace un par de días Elon Musk anunció que ahora Neuralink incorporó 21 nuevos pacientes piloto en su programa,
que fueron reclutados de todas partes del mundo, son todos pacientes que tienen parálisis de algún tipo y que no pueden operar su cuerpo, y que se ofrecieron para este plan voluntario de ser pacientes piloto de Neuralink. 21 pacientes inscritos en el mundo que ya están probando esta tecnología. Yo lo que he sabido del paciente que ya lo probó primero, el conejillo de Indias, que fue hace un par de años atrás, es que después de varios intentos se logró el objetivo. El tipo era capaz de manejar muy bien un computador con su mente y de manejar unos drones que tenía en su casa con su mente. Qué impresionante. Entonces, ahora estamos yendo a un nivel, ya parece ciencia ficción todo esto. Finalizamos con tu comentario, Eugenio, para despedirnos. No, impresionante. Hace un par de programas lo comentamos, lo de Elon Musk, que al final hoy día ya tiene la empresa de inteligencia artificial, la empresa que lanza los cohetes, la empresa que tiene los satélites y ahora el dispositivo que está en tu cabeza. O sea, va a tener la integración completa para poder en el fondo estar conectado con todo el mundo sin necesidad de pasar por ningún intermediario. O sea, la realidad supera la ficción totalmente. No sé si se acuerdan de ese libro 1982 de Orwell. Ah, no, es que ese libro... o sea, yo ya tengo terror, ahora me nombraste el libro, ahora tengo más terror todavía. 1984, se ve ahí en el horizonte. Bueno, cualquier libro de Isaac Asimov, es como que Isaac Asimov en verdad hubiese nacido en esta época al final del día. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Oye, a propósito, Asimov tiene unas predicciones, pero... Por eso te digo. Las leyes de la robótica que inventó el tipo son súper acertadas, las visiones que él tenía del futuro, increíble. Es que quizás era un hombre que... un hombre que viajó desde el tiempo, porque es impresionante su libro, si los vemos ahora. Sí. Oye, me encantó conversar con ustedes, Eugenio y Guillermo. Supongo que nos vemos la próxima semana para hablar de inteligencia artificial nuevamente. Así que muchas gracias por conectarse desde donde estén, disfruten sus vacaciones y gracias por acompañarnos hoy en la noche. Gracias a ustedes, un placer estar aquí en este programa nuevamente. Chau. Chao, nos vamos a comerciales. Si quieres escuchar nuestro este capítulo y otros, puedes escucharnos bajando la app de Radio Agricultura. Y también puedes vernos en www.radioagricultura.cl. Nos vamos a comerciales y volvemos en un ratito. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Volvemos de comerciales y en Chile Público hablaremos de un tema que atañe a la economía y a la sociedad. Queremos poner la lupa sobre un activo invisible pero fundamental, nuestra salud mental y cómo se manifiesta en el cuerpo. Y es que la salud mental no es solo bienestar emocional, sino que también es el motor de nuestro capital humano y la productividad de nuestro país. Cifras de ausentismo laboral y licencias médicas nos indican que algo está pasando. Para entenderlo nos acompaña Rafaela Rodríguez, psicóloga de la Universidad Católica de Chile y especialista en enfermedades psicosomáticas en la red Salud UC Christus. Rafaela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Natalia, muy bien. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que para mí y para todo el país yo creo que es muy importante. Rafaela, para quienes nos escuchan en su auto, en la oficina, en la casa, ¿qué significa exactamente que una enfermedad sea psicosomática? ¿Es real el dolor o solo viene desde la cabeza? ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Buena pregunta, sobre todo la segunda. Una enfermedad psicosomática son aquellos síntomas, de alguna forma, que sí son corporales, sí son reales, pero el origen no va a ser como el origen que nosotros solemos de alguna forma entender. No es que vamos a tener un diagnóstico o de alguna forma un examen médico habitual que nosotros estamos acostumbrados se va a ver alterado, sino que más bien este origen va a estar puesto en cómo el cerebro está procesando ciertas situaciones difíciles que nos pueden estar pasando a nivel psicológico. Ejemplos como colon irritable, por ejemplo, fibromialgia, jaquecas tensionales, que no sean colon analgésicos, algo así. Todo lo que tú acabas de decir, de alguna forma. Estas son las típicas enfermedades que nosotros vemos en nuestros equipos. Claro, uno de los más conocidos, lo típico, estoy con colon o estoy con el colon irritable, digamos, que es finalmente síndrome de intestino irritable. ¿Y cómo se vincula el estrés crónico que tenemos, que muchas personas tienen, que hay licencias médicas de estrés, con estas dolencias físicas tan específicas, por ejemplo, la fibromialgia, el colon, jaqueca?
Mira, lo que hay que entender primero, finalmente, es que el estrés es algo adaptativo, algo que es funcional dentro de nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos la capacidad de sentir estrés por algo. El problema es que, claro, cuando nos pasa algo específico, puede ser algo muy habitual en nuestro día a día, como, no sé, tuvimos un conflicto laboral, por ejemplo, nosotros vamos a reaccionar con estrés, eso es lo esperable. El tema es que, claro, ese es un estrés agudo que probablemente va a pasar y no va a implicar mayor sobrecarga para nosotros. Sí va a implicar una serie de adaptaciones en nuestro cuerpo, como una serie de modificaciones que hace nuestro cuerpo en ese estado de estrés. El tema es que cuando se prolonga ese estrés, ya se traspasa a un estrés crónico o algo sostenido, esas manifestaciones o esa alteración de nuestro sistema nervioso va a permanecer y eso termina afectando a nuestro organismo. Entonces, si el síntoma es físico, por ejemplo, dolor de estómago, fuerte, ¿por qué el tratamiento entonces debiese incluir un psicólogo? ¿Cómo se trabaja esta conexión de mente-cuerpo en este tipo de dolencias? Mira, tiene que ver con un poco lo mismo que te decía en un principio, que finalmente, si bien los síntomas los vamos a sentir muy a nivel corporal y nosotros tendemos a separar un poco como la mente del cuerpo, tenemos que considerar que el origen o uno de los factores que está involucrado en el origen o la causa de este tipo de enfermedades son aspectos psicológicos, digamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Probablemente uno va a ir donde un médico general, de alguna forma va a presentar este síntoma, vamos a dar ciertos analgésicos o ciertos otros medicamentos para que disminuya el dolor y eso efectivamente puede funcionar, pero lo más probable es que funcione o por un tiempo acotado o de alguna forma tengamos que empezar a escalar en la medicación. Entonces, de alguna forma podríamos saltarnos eso y tener un abordaje psicológico que aborde el origen o la causa del problema. Entiendo. Ahora, a mí me gusta, por digamos, temas profesionales, me interesa mucho ligar esto a temas económicos, a financieros. Entonces, desde la economía hablamos mucho de productividad. Una persona que no puede levantarse o que rinde a media máquina por estos dolores que realmente son complicados para poder desarrollarse profesionalmente, ¿cómo recupera su capacidad funcional a través de una terapia psicológica y por qué es una inversión y no un gasto ir al psicólogo, por ejemplo, o al psiquiatra? Mira, esto es un gran tema porque las enfermedades psicosomáticas efectivamente tienen una fuerte carga de estrés de alguna forma. Si nosotros estamos pasando por situaciones de estrés crónico, que en general tiene que ver con etapas de nuestra vida que tienen mayor productividad laboral, ¿ya? Hay que considerarse que estas enfermedades se van a presentar en una edad de alta productividad, ¿ya? Tanto para el país, la sociedad, como para nosotros, como nuestro sistema familiar, digamos. Entonces, nos va a afectar en esta edad, como en la edad adulta. Puede afectar también en edades mayores, digamos, pero sobre todo en edad adulta, donde se presenta un problema porque empezamos nosotros a rendir menos, ¿ya? O sea, de alguna forma, si estamos con una dolencia o un malestar, probablemente vamos a rendir menos laboralmente. Y en segundo lugar, por las licencias médicas. De alguna forma, una persona que tiene una enfermedad psicosomática que no ha podido resolver va a terminar perjudicando la funcionalidad que va a tener. O sea, va a afectar en nuestras actividades diarias y también va a afectar en nuestra calidad de vida. Y en general, cuando afecta sobre la funcionalidad y nuestra calidad de vida, puede generar otras patologías de salud mental. ¿Cómo cuáles? ¿Como depresión? Depresión, ansiedad, las más habituales. Entiendo. Ahora, sabemos que en Chile el acceso a la salud mental es muy caro, ¿no? En general es muy caro. La salud pública no tiene una red, quizás una red amplia, pero no suficientemente profunda como para dar abasto a todas las personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo puede navegar el sistema público una persona que siente estos síntomas? O sea, ¿existen programas específicos en el sector estatal como para que alguien pueda ir a un psicólogo y decir, tengo un problema de ansiedad psicosomático y que se pueda tratar, digamos, en el sistema público? Sí, te voy a responder un poco de atrás para adelante, yo creo. No existen programas, ya no existen programas en el sistema público de psicosomática o de equipos de alguna forma que aborden este tipo de enfermedades. Tampoco existe mucho en el sistema privado. Yo te diría que uno de los pocos equipos que tenemos somos nosotros, de alguna forma los que desarrollamos ese trabajo. En la UC Christus. En la UC Christus, exactamente. No existen programas específicos en el sistema público, pero siempre una persona que puede tener estas enfermedades puede apelar de alguna forma a la red de atención general que tenemos de salud mental en el país, que sería atención primaria, evaluación por un médico general, y de alguna forma de él depende la derivación, ya sea a psicología propio del consultorio, como del sistema o la atención primaria, digamos, o la derivación ya a una especialidad, sea psiquiatría o psicología de forma más específica. Y en términos más generales, ¿cuáles son las luces, por ejemplo, la luz amarilla, la luz roja que nos dicen esto ya no es cansancio, no es que yo ya no me quiera levantar, que estoy agotado, que pierdo la memoria en algunas partes?
y necesito un especialista, ¿cuándo yo digo, sabes qué? Esto me indica que tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿O cuándo elegir uno de los dos? Mira, yo creo que tenemos ahí tres pilares de los que tenemos que considerar cuando tenemos como la duda. Uno es la duración, ¿ya? O sea, de alguna forma, ¿podemos estar cansados? Sí, podemos estar cansados, pero ¿cuánto tiempo? O sea, con un debido descanso a uno se le debería pasar el cansancio. O sea, Un si debido ya, descanso, dormir 8 horas. por ejemplo, si ya dormiste 8 horas, ya es una semana que tú sientes que regulaste, por ejemplo, tu rutina, o sea, que los factores de estrés ya pasaron y esto no se regula, eso ya es un síntoma de alarma. ¿Ya? Que dure más de 3 semanas en general algún síntoma, que esté más irritable ya 3 semanas, que llevas así ya es algo más sostenido y deberíamos preocuparnos. En segundo lugar, que empiece a interferir con otras actividades de tu vida diaria. ¿Ya? Por ejemplo, nos cuesta más levantarnos en la mañana. Porque nos cuesta más levantarnos en la mañana, empezamos a llegar tarde al trabajo, por ejemplo. O esto puede afectar los síntomas depresivos también afectan el área cognitiva, por ejemplo, la concentración, la atención, que empecemos a rendir menos en nuestro trabajo, que empecemos a equivocarnos, por ejemplo, nos empiezan a llamar la atención, que empecemos con mayor irritabilidad y eso nos lleva a tener conflictos, tanto en nuestras familias, con amigos, etcétera, porque estamos con una ventana de tolerancia más cortita, ¿te das cuenta? Y en tercer lugar yo diría los síntomas físicos. Si empezamos a reconocer que estamos con mucho dolor de cabeza, que estamos con ciertos dolores corporales que no ceden, en un margen de tiempo razonable, digamos que nosotros sabemos que uno tiene como un poco una medida del sentido común para ver los síntomas. A nosotros nos duele algo y hacemos lo habitual. Por ejemplo, si nos duele la cabeza, nos tomamos algo y se nos pasa. Si eso ya es sostenido y no se nos pasa, de alguna forma tenemos que consultar porque puede ser alguna enfermedad ya salud física propiamente tal o algo más de salud mental. Pensando un poco, está la casuística, pero cuando yo hablo con la generación que tiene sobre 60 años, en general como que no creen en el psicólogo ni en el psiquiatra. Entonces yo le puedo decir a mi mamá, ¿sabes qué? Tengo una súper buena psiquiatra. Yo no estoy loca, entonces no la vas a llevar a tratar, digamos, temas de salud mental ni a palo. Entonces, pensando en la población mayor en Chile, que todavía ve el psicólogo como un tabú, ¿cómo se deteriora la calidad de vida de un adulto mayor que somatiza y no pide ayuda? Mira, cuesta. Yo te voy a decir que cuesta. En general, sí, yo te diría que se ha ido ampliando la mirada. Creo que ha ayudado mucho de alguna forma a las políticas que se han ido desarrollando de visibilizar la salud mental y efectivamente las personas han ido ampliando su mirada en torno a la salud mental. Creo que la pandemia también ayudó mucho porque tuvimos mucho malestar de salud mental en esa época. Entonces ha ayudado a ir normalizando el discurso. Pero aún así, claro, hay una población que todavía es reticente ya a consultar. ¿Qué te diría yo que ayuda? Ayuda que en general el adulto mayor es una persona que necesita controles de salud, que probablemente ya tiene enfermedades crónicas de base, probablemente va a tener un acercamiento a la atención primaria o va a tener un acercamiento a, no sé, el médico tratante que la atiende a ver, por ejemplo, el médico de cabecera. Geriatra. Por ejemplo, esa es la persona que debería ser el indicado de alguna forma de psicoeducar o promover que esta persona pudiese ver a algún especialista. Perfecto. A veces pensamos que la depresión es solo llanto, andar triste, pero ¿qué pasa con la irritabilidad, el andar como con mecha corta o intolerante? ¿Son también síntomas de alerta en la familia? Como alguien o sea, por ejemplo, tu entorno puede decir, ¿sabes qué? Quizás sería bueno que vieras un psicólogo porque te pasa esto. ¿Qué síntomas son adicionales cuando uno dice esta persona tiene depresión, adicionales a que uno piensa que anda todo el día digamos llorando? Sí, o sea, que, sí, no, que te no entiendo, es así, te entiendo. claro. De hecho, ese es uno de los grandes tabús, te diría yo, de la depresión. Tendemos a asociar depresión como con tristeza, con llanto, con que la persona esté todo el día llorando. Una persona con depresión podría incluso no llorar, ¿ya? O sea, eso tenemos que considerarlo. La depresión tiene distintos síntomas, ya para considerarlos como un cuadro depresivo o un trastorno depresivo. Y dentro de eso incluye irritabilidad, efectivamente, menor tolerancia, que la persona reaccione de alguna forma más rápido de lo que reaccionaba antes. Y de forma diferente. Y de forma diferente también, ¿ya? O sea, en general como que tuviese la brecha más corta para reaccionar, menor tolerancia, de alguna forma, cosas que en general antes no molestaban, ¿ya? También que tiene que ver mucho más como con la sensación de vacío, como de un aplanamiento afectivo, como que las cosas me importan menos, como que tengo menor esperanza en el futuro, por ejemplo, que me empiezan a interesar menos las cosas que me interesaban antes. Por ejemplo, yo antes siempre lo pasaba bien cuando salía con mis amigos y ahora me pasa que ya no quiero salir tanto, ¿ya? O me pasa que ya no estoy disfrutando tanto las cosas que hacía antes también. Alteraciones, como yo decía, cognitiva, cuando notamos que estamos más desconcentrados, cuando notamos que nos cuesta más poner atención a ciertas cosas, cuando nos cuesta más levantarnos, cuando nos cuesta más iniciar el día, cuando tenemos menos energía,
¿ya? Y cosas como más de hábito, cuando vemos mucha alteración en el apetito, vemos alteraciones en el sueño. Entiendo. Rafaela, el mercado de salud mental es súper amplio y como bien sabemos el presupuesto no es infinito. Entonces también me ha pasado que imaginas, quieres llevar a tu hijo al psicólogo y te dice, mira, veamos si es que tiene match el niño con el psicólogo o tú mismo con la psicóloga, pero la verdad uno no tiene el bolsillo ni los recursos como para poder probar a 10 psicólogos hasta que uno haga match, así como casi que con una pareja. ¿En qué debe fijarse una persona para encontrar un buen psicólogo sin tener que pasar por 10 profesionales distintos y gastarse la vida en eso, digamos? Lamentablemente hay algo de eso que tú dices, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que comprender que a diferencia quizás de otros tipos de especialidades, la psicología es una relación terapéutica, o sea, eso tiene que andar bien y por lo tanto efectivamente nos tenemos que llevar bien con el psicólogo, o sea, y te voy a decir los pilares de alguna forma anteriores, pero igual es importante considerar efectivamente la relación. Primero, la formación. O sea, siempre tenemos que investigar o saber si es que esta persona es psicólogo efectivamente, partiendo por ahí. Porque además con las redes sociales pasa mucho que hay terapeutas de todo tipo, ¿ya? Como que hay terapeutas para todas las cosas. No necesariamente esos terapeutas son psicólogos. Y no necesariamente tienen estudio universitario. Exactamente. O sea, pueden haber hecho un curso en algo muy específico y tratar, por ejemplo, ansiedad, ¿ya? Ahora está bien, un psicólogo también podría tomar ese curso, ¿te das cuenta? Pero necesitamos una base de formación, porque además de yo saber tratar la ansiedad, por ejemplo, tengo que saber factores de personalidad, tengo que saber también como estados de alguna forma de afrontamiento o estilos de afrontamiento de esa persona, tengo que saber cosas de bases para poder llegar a la ansiedad, ¿te das cuenta? Entonces, como yo te digo, en las redes sociales hay mucho como terapeuta de distintos tipos, asegurarnos de alguna forma, ojalá que tenga una formación en psicología de una universidad acreditada, eso es como lo básico, ¿ya? En segundo lugar, ver cuáles son un poco nuestros síntomas para saber cuál psicólogo con qué especialidad deberíamos ir, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, una persona con trastorno de alimentación, ir con la persona que tenga esa especialidad. No cualquiera va a tratar un trastorno de alimentación, ¿ya? Entiendo. Entonces, intentar buscar la formación, la especialidad, y en tercer lugar, lo que tú me dijiste que yo creo que es lo más difícil en general en la psicología, que es efectivamente la relación. O sea, que tú te sientas validada, entendida por el psicólogo, que te lleves bien en la relación, eso probablemente va a provocar mejores resultados en la terapia. ¿Y a quién preguntarle? ¿A quién preguntarle? Puedes preguntar, bueno, a tus mismos médicos, por ejemplo, si tú tienes algún médico afín, algún médico de cabecera, puedes preguntar. Si no, también están buenas las recomendaciones de alguna persona que le haya ido bien, por ejemplo, con una terapia. O, por ejemplo, si tú tiendes a ir a cierto lugar a atenderte, ir a ese mismo lugar a ver si es que hay disponibilidad de psicología. Entiendo. Quiero meterme en un oficio, digamos, que ha estado, que el presidente Boric ha hablado bastante durante estos 4 años y que es bien invisibilizado, que es el tema de las cuidadoras. Tanto las cuidadoras de niños como las cuidadoras de adultos mayores, y aquí también incluyo las dueñas de casa y las trabajadoras de casa particular, que son trabajos donde no tienen compañeros o colaboradores de su misma edad con los cuales puedan conversar, sino que están solos con la persona que deben cuidar. Estas labores que son solitarias, sin compañeros de oficina, ¿qué señales de agotamiento deben atender ellas? Y cuando tú dices, sabes que esta persona necesita ir a un psicólogo, necesita un tipo de terapia porque su trabajo demanda de un desgaste muy, muy importante en términos emocionales, digamos. Sí. Mira, el tema de los cuidadores está súper bueno que haya salido ahora último, porque yo te diría que hace 10 años no era tema. Ya hace 10 años lo dábamos como por sentado y en general no se hablaba mucho de esto. Pero hay un desgaste significativo. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador, ¿ya? Y últimamente han salido hartas iniciativas que buscan un poco ayudar o contribuir a esa población. ¿Y ese síndrome cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las características? Mira, puede tener varias características y un poco tiene que ver con lo que hablamos antes. O sea, es empezar a identificar de alguna forma que hay un cansancio que excede el cuidado. De alguna forma que hay un cansancio que no se pasa. Un cansancio que de alguna forma, por más que tú descanses, pareciera que persiste. Cuando estás más irritable, cuando hay menor tolerancia al cuidado o a la persona que tú estás cuidando, cuando empiezas a sentir culpa, empiezas con sensación, por ejemplo, de aislamiento social también, ¿ya? Esos son como síntomas bastante de alerta en ese sentido. Y para finalizar, para quienes nos escuchan y quieren evitar llegar al colapso, ¿cuál es tu recomendación de oro? ¿Qué rol juega el deporte en esta regulación de estrés?
¿qué tips tú dirías, sabes, que pueden de repente sonar cliché o no, pero realmente te pueden ayudar a prevenir, pensando como en medicina preventiva, a prevenir a llegar a un estado en que realmente tengas una crisis de angustia, te sientas dolor pensando en gente con fibromialgia o colon irritable que andes con la guata pero dura, horrorosa durante todo el día porque el estrés se te manifiesta de esa forma? Pero yo creo que hay 3 cosas básicas como para la población general que nos pueden contribuir. Una de esas es los microhábitos, ¿ya? De alguna forma hábitos que si bien uno tiende como a pensar que uno siempre va a estar bien si no los hace, pero que son fundamentales, ¿ya? El cuidar el sueño, cuidar el descanso, cuidar la alimentación, cuidar el movimiento. ¿Cuánto es cuidar el sueño? ¿Cuánto es cuidar el sueño? Mira, depende, te pueden decir cosas distintas, pero un adulto puede dormir entre 6 y 8 horas y puede estar bien, dependiendo del adulto. Entre un niño es más, digamos. Pero por un adulto, menos de 6 horas no es recomendable en términos de salud. No soy una experta en sueño, pero efectivamente no debería ser recomendable. O sea, nos vamos a empezar a preocupar si hay de alguna forma menor horas de sueño. Qué buena idea, vamos a tener una experta en sueño. La próxima semana sí o sí vamos a tener una experta en sueño acá. Perfecto. También el saber pedir ayuda. Yo creo que eso nos cuesta mucho. Ya nos cuesta mucho como sociedad, nos cuesta mucho hoy en día saber pedir ayuda antes de llegar al límite. ¿Ya? En general nosotros pedimos ayuda cuando ya sobrepasamos el límite, cuando ya estamos mal, cuando hay un trastorno depresivo, cuando ya hay sintomatología bien difícil. Podemos pedir ayuda antes, ya si no es un profesional de la salud mental, tenemos una red de apoyo a quien pedir ayuda. Y lograr descansar, tenemos muy subvalorado el descanso. ¿Ya? Lograr descansar nos permite reparar y nos permite andar mejor en el día a día. Así que yo diría que con esas 3 cosas pudiésemos cuidar nuestra salud o tener un enfoque más preventivo. ¿Y cuál es el rol del deporte en esto, en el autocuidado? ¿Es verdad que hacer deporte es importante para la salud mental, por ejemplo? No solamente para la salud física. Está dentro de los hábitos, está dentro efectivamente de cuidar los hábitos. ¿Ya? No tiene que ver solo con deporte, sino que tiene que ver con actividad, con movimiento. El estar en movimiento de alguna forma ayuda. De hecho, hay estudios hoy en día y hay harta evidencia científica en realidad de personas que sean un grupo control de alguna forma que han empezado a hacer deporte y efectivamente disminuyen la sintomatología en salud mental. ¿Dónde hago deporte? Porque lo que pasa es que empezamos a hablar de este tema y me empezaron a preguntar ¿dónde hacer deporte? Pues, ¿sirve hacer deporte en mi casa, por ejemplo, viendo una pantalla de YouTube y haciendo pilates o yoga? ¿O qué otro tipo de deporte sirve, como tú dices, como de forma preventiva y complementaria? Mira, no es necesario, no sé, gastar muchos recursos económicos en esto en realidad. Yo creo que quizás se ocupa poco y creo que es muy bueno. Las municipalidades tienen muchas instancias deportivas que quizás desaprovechamos, ¿ya? Empezar a utilizarlas, por ejemplo, sobre todo los adultos mayores. Hay hartas iniciativas para adultos mayores que son bastante buenas. Pero fuera de eso, si no queremos ir a una clase grupal o algo por el estilo, salir a caminar. ¿Ya? Intentar salir de la casa. Si ya no podríamos salir de la casa, siempre, como este ejemplo que me diste tú, como de tener ciertos videos, etcétera, también ayuda. Mejor el movimiento de alguna forma que quedarnos quietos o el sedentarismo, ¿ya? Entonces te diría que si yo puedo privilegiar salir de la casa o quedarse dentro de la casa, yo privilegiaría salir, ya sea a caminar, ¿ya? Y si no, el movimiento de alguna forma con videos o a distancia también está bien. Ya, perfecto. ¿Alguna otra alarma que tú ya sabes que esto no se habla nunca, pero si te pasa esto, por favor, busca ayuda, algún semáforo, algo que nos puedas recomendar a los que, por ejemplo, estamos trabajando y de repente estamos muy cansados y ni siquiera, y el día a día, tanto familiar como profesional, nos come y no somos capaces de sentarnos a pensar, oye, ¿sabes qué me pasa algo? Me tengo que cuidar yo y no solamente tengo que cuidar al resto, y me refiero a cuidar cuando llegas del trabajo a ver a los niños, cuidar tu relación de pareja. ¿Qué alarma yo debería decir? ¿Sabes qué? Es tiempo de parar y preocupar un poquito de mí. Yo creo que en general tenemos una ventana de tolerancia que es muy amplia, ya como que nos desgastamos mucho antes de pedir ayuda. Yo creo que eso está en el centro. En general sentimos que siempre podemos dar más, ¿ya? Y en eso muchas veces se esconde, en general, que nos podemos estar enfermando, que algo más está pasando. ¿Cuándo te diría yo que es problemático? Cuando efectivamente, un punto que te mencionaba antes, cuando empieza a interferir en otras cosas de nuestra vida. O sea, cuando ya otros ámbitos de nuestra vida se empiezan a ver perjudicados. Cuando empezamos a ver que tenemos conflictos, no sé, con nuestras parejas, que estamos menos atentos a nuestros hijos, que en el trabajo estamos presentando problemas, estamos rindiendo menos, que nosotros mismos tenemos menos interés por las actividades que teníamos antes. De alguna forma, cuando empieza a involucrar otros ámbitos de nuestra vida, ahí ya estamos hablando de un problema.
Te agradezco, pero enormemente, Rafaela, por tu ayuda, por todos los tips que nos diste. Conversamos en este segmento con Rafaela Rodríguez, psicóloga de la Universidad Católica y especialista en enfermedades psicosomáticas de la red UC Christus. Muchísimas gracias, Muchas Rafa. gracias a ti, Natalia. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vemos mañana. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado hoy. Buenas noches y termina Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.